eh, ocupé un texto porque mucha gente podría confundirse al leer este texto después de haber escuchado todo el amor que nos tiene el Señor. Y quiero invitarle a abrir su Biblia y nos vamos a ir de lleno porque tiene ganas de estudiar o no. Amén. Porque hay que entender que hay veces que nosotros venimos a la casa de Dios y venimos a escuchar una predicación donde a lo mejor el Señor nos habla, nos anima, nos exhorta, pero a veces también venimos a la iglesia a aprender. Y esta es una de esas noches donde venimos a aprender un tema que a veces nos puede pasar a todos, que a veces podemos leer un versículo y significa totalmente todo lo contrario a veces a lo que yo estoy leyendo. Aunque sabemos que la palabra de Dios no hay de interpretación privada. Pero hay veces que necesitamos información o necesitamos estudiar un poquito más profundo para poder darle un buen contexto al versículo, aunque yo sé que el Espíritu Santo a veces no importa cómo tome yo el texto, el Señor igual me va a hablar, porque el Espíritu Santo es poderoso. En el libro de Romanos, quiero que vayan allá a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. ¿Está conmigo? Amén. Porque encontramos un texto que a la hora de poder leerlo, uno podría pensar que el apóstol Pablo se está contradiciendo después de todo lo que uno está enseñando. Y no sé si usted como cristiano a lo mejor podría hasta tomar esta frase y andarla trayendo en su vida y tirándose para abajo. Y nunca la intención del apóstol Pablo era aquello. Porque cuando vemos en el versículo 24, dice, ¿cómo dijo el apóstol Pablo con exclamación? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces mire lo que el apóstol Pablo está diciendo de sí mismo, porque lo había escuchado yo a una persona un día, escuché a un predicador que estaba hablando acerca de la miseria y ocupó este texto para hablar del cristiano que era un miserable, pero que el Señor, gracias a Dios, el Señor nos rescató, pero por eso todavía seguimos siendo miserables, pero el Señor no ve nuestra miseria. Y yo, cuando escuché a este predicador, yo decía, ¿y de dónde sacó este texto? Y el texto base para él era este texto, donde Pablo dice, miserable de mí. Así que cuando vemos justamente esta frase, hay que entender que en el versículo, por ejemplo, Pablo dice en el versículo 14, si me está siguiendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dese cuenta, si yo hablo de miserable de mí y más encima le sumo el versículo 14, ¿cuál es la mirada del cristiano? Según esos dos versículos, sin llegar a la conclusión bíblica, pero que fuera mal interpretado este texto. ¿Qué nos está diciendo el texto? Así como yo lo planteo. ¿Me entiende el versículo? La pregunta, ¿no? Que los veo medio callados. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Por qué miserable de mí? Porque posiblemente estoy en la carne. Mire, cuando yo tomo este texto, tomo este otro texto, yo puedo armar una gran enseñanza de lo carnal que somos. Y te hago una pregunta, ¿tú eres carnal? ¿Eres miserable? Ok. Ahora, ¿Pablo era carnal? Versículo 14. ¿Pablo era carnal?
¿Y Pablo estaba vendido al pecado? Tranquilo, tranquilo. Yo sé que ya con tu sonido de la mañana ya está bien, pero ya a todo eso tenía el teléfono apagado. Pablo está diciendo, más yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Usted es vendido al pecado? ¿Se da cuenta que cuando yo empiezo a hacer esas preguntas, en nuestra cabeza empieza a retumbar a decir, a lo mejor será, no será, pero yo soy pecador, yo soy un carnal? Y algunos dijeron, sí, soy carnal. Entonces, si es carnal, ¿es vendido al pecado? Ah, no sé si soy vendido al pecado. Miserable de mí. ¿Soy miserable? O podríamos cambiar la frase, miserable de nosotros. Vamos a estar estudiando este texto porque quiero recalcar que hoy día en la mañana el Señor nos mostraba algo, que el Señor nos ama. Y una de sus atributos que tanto que alto, ancho, profundo, ¿se acuerda? Una de las cosas que Dios pasa por alto. Es tan alto que pasa por alto todas nuestras iniquidades, porque nos amó. Y vamos a estar estudiando este texto para salir de aquí aprendiendo un tema que tiene que ver con una buena hermenéutica del texto y poder comprender qué está diciendo Pablo. Porque déjeme decirle, adelantar un poquito, Romanos capítulo 7, ¿sabe cuál es el contexto? Es la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ya lo quiero posesionar a usted ahí. No, Pablo no estaba vendido al pecado, ni Pablo se consideraba un miserable. ¿Me doy a entender? Porque no estaba esperando a un Salvador. Porque en el Antiguo Testamento, mientras no viniera el Salvador, ¿cómo era yo? Miserable. Y antes que viniera Cristo, ¿estaba vendido al pecado yo? Sí. ¿Y la ley qué hacía? Simplemente el sello de aprobación de que yo y tú éramos un pecador bajo la ley. Pero el apóstol Pablo, ¿cuándo está escribiendo estos textos? Después. Y es por eso que vamos a estar estudiando esta pequeña porción, pero que espero que sea de bendición para nosotros. Vamos a ir en oración para pedirle a Dios que nos guíe y sacarle provecho a esta enseñanza para que entendamos nuestra posición en Cristo Jesús. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, de poder alabarte, honrarte y realmente recibe todo lo alto, Dios. Pero en esta hora pedimos mucho entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe todo lo que está escrito para poder justamente ponerlo en práctica, para poder enseñarlo, para poder hablarlo y poder afianzarme en mi posición en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias por cada uno, Dios, de los que nos están siguiendo también en las transmisiones. Muchas bendiciones para ustedes y realmente nuestros hijos también que están aprendiendo. Damos gracias a Dios por cada uno, por los maestros que están constantemente pendientes de la enseñanza de ellos. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que mi hermano, déjeme decirle, partiendo desde de no tanta vuelta, mi hermano, por si acaso, usted, y se lo digo yo, si usted tiene una fe genuina en Jesucristo, ¿usted cree en Cristo? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Déjeme decirle que usted no es miserable. No es miserable. Y usted no está vendido al pecado. Pero a veces Satanás va a torcer la palabra de Dios y nos va a posesionar y nos va a poner en lugares que no deberíamos estar. Mire, por si acaso, si yo estuviera vendido al pecado, ¿cuál es mi consecuencia? La muerte, la paga del pecado. Mire lo que dice el Señor en Efesios capítulo 2, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Todos juntos, porque eso sucedió el día de la conversión, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que, ¿cómo estábamos antes? Muertos. Pero mire también en el versículo 5 del mismo capítulo, mire lo que dice el apóstol. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy. Dese cuenta, ¿cómo estaba yo antes de ser salvo? Muertos en el pecado.
y ahora que tengo a Cristo en mi corazón, ahora soy salvo, soy hijo de Dios, nos dio, ¿qué dice? Vida en Cristo. Tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora somos una generación diferente. No somos una generación igual que el pasado. El apóstol Pedro, que venía del pasado, que tuvo que entender también la muerte de Cristo, tuvo que aplicar y enseñar, nos dijo en Primera de Pedro, busca ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro nos está diciendo aquí en el versículo 9 que hubo un cambio en nosotros. Y nos dice ahí en el versículo 9 del capítulo 2, dice, más vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Mi hermano, somos una generación muy diferente a la generación del Antiguo Testamento. Pero hay que entender que Pablo, el apóstol Pablo, estaba, por si acaso, haciendo unas preguntas en el capítulo 7, basándose en la ley. Y cuando vemos ahí en el capítulo 7, ¿a quién se refiere? ¿Por qué Pablo está usando este pasaje como aplicar a sí mismo? Porque Pablo está diciendo que él estaba, ¿dónde estaba? ¿Cómo era, cómo se consideraba él? ¿O estaba en qué condición? Miserable de mí. Y en el versículo 14, ¿dónde estaba Pablo en su posición? Entregado al pecado. Ahora, me pongo a pensar, cuando Pablo está escribiendo esas cosas, ¿Pablo era un carnal? ¿Pablo era un miserable? Por eso cuando uno entiende que el contexto es la ley, el tema principal es la ley y cómo era imposible para alguien que tenía la naturaleza pecaminosa de Adán poder cumplir la ley. Entonces Pablo el concepto que está ocupando aquí simplemente está hablando en sentido figurado de su persona. Pablo en ningún momento se está considerando él un miserable, solamente está ocupando su persona para posesionarse y dar una posición. Mire lo que dice el versículo 7, por favor, de Romanos 7, Romanos 7, 7. Y vamos mirando como les decía hace un momento, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Pero ¿qué pasa si cuando sacamos pasajes aislados? Que es un problema. Cuando sacamos una frase de un versículo y la queremos aplicar sobre nuestra vida, se genera un gran conflicto. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7. ¿Estás conmigo en el versículo 7 del capítulo 7? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿De qué está hablando capítulo 7? De la ley. Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Usted cree eso? Ahora déjame una pregunta. ¿Abraham entonces no estaba muerto? Porque la ley vino con Moisés. ¿O estaba muerto Abraham igual? ¿Entiende dónde está? Primero, está Pablo, ¿de qué posición está hablando? Del periodo de la ley. Y obviamente está dando énfasis, es que la ley a nosotros nos dice lo tan pecador que somos. Era para recordarnos, pero no se olvide que el pecado es traspasado a todos los hombres desde el día que nacen, producto del hombre que pecó por primera vez sobre la tierra, y ese fue Adán. Y no había la ley que tenía Moisés, pero ya era un pecador, porque desobedeció a Dios. Pecado es errar en el blanco o errar a las leyes de Dios. Versículo, y aquí
mire para que, aquí es maravillosa la palabra de Dios, a los que nos gusta estudiar la Biblia, versículo 9. Para mí es precioso el versículo 9 que aclara todo lo que estamos estudiando. ¿Qué dice? Y yo sin la ley, ¿en qué tiempo? Él estuvo en los tiempos antes de Moisés. Pablo estaba antes de los tiempos de Moisés. ¿Y dónde se posesionó Pablo? ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de explicar? Dice, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero viniendo el mandamiento, mire la posición del apóstol Pablo, para que, quiero que me entienda, en mi cabeza yo me entiendo, a veces no me expreso bien. Pablo está diciendo, antes que la ley con Moisés viniera, yo no tenía ley, porque, comilla, yo no estaba en ese periodo. Pero cuando vino la ley a Moisés, vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Por eso dése cuenta, cuando Pablo dice, miserable de mí, se está poniendo en posiciones donde él no estuvo, pero que la ley nos hacía a nosotros pecadores. Por eso cuando Pablo está hablando de que yo soy carnal, se estaba refiriendo en ese periodo justamente donde lo dice el texto, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, nos dice el versículo 9. Y ayer dice versículo 10 que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cuándo fue la era sin ley? Antes de Moisés. Pero el hombre seguía siendo pecador. Solamente que el apóstol Pablo no se olvide que está enseñando el periodo donde la gente empezó a practicar la ley y pensando que la ley en algunos casos los iba a librar de la muerte cumpliendo la ley. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ninguna persona puede estar bajo la ley y cumplirla para librar, porque la ley vino a condenarnos. Por eso cuando tú ocupas el término Pablo diciendo yo, el yo figurativo, no estaba vivo en aquel tiempo, pero estaba poniéndose figurativamente, se pone a sí mismo en la posición de que la gente en aquel tiempo estaba viva y estaban bajo la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, dijo. Así que vemos la situación que sucede de una persona que está sin Cristo, está en una naturaleza bajo el pecado. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente está en miseria. Pero cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, déjame decirte que tú eres hijo de Dios. Y Dios te amó y Dios derramó su sangre por ti. Mira el versículo 12, por favor, de Romanos 7. Por eso Pablo sigue en este pensamiento y en el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si usted se da cuenta, de manera que la ley, por eso vemos que Pablo le está diciendo que esta ley es espiritual. Pero ¿qué dice el versículo 14? Porque sabemos que la ley ¿cómo era? Buena. Versículo 12, ¿cómo era la ley? Buena, la verdad, santa. Pero el apóstol Pablo dice en el versículo 14, pero sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí está hablando justamente de la condición de que la ley venía a decirle a una persona, tú eres carnal, tú tratando de ser salvo por la ley, tú no te vas a salvar, eres un miserable viviendo en esa ley. Entonces Pablo, por si acaso, nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos otra naturaleza. Nosotros, mi hermano, déjame decirte, todas estas cosas puestas a nuestra disposición, hoy día cambiaron con la muerte del Señor Jesucristo. Después del sacrificio de Jesús, hoy día en nuestra mente debería operar la mente de Cristo. Debería operar su santidad, por eso el Señor nos llama a vivir en santidad, porque nosotros también somos santos. Aunque la ley era buena, santa, justa, era una ley espiritual,
Mientras la gente que trataba de ser salvo por la ley seguía demostrando su naturaleza carnal. No tenían a Cristo. Por eso todos los hombres en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, lo que ellos esperaban era un Mesías. Pero nosotros los del Nuevo Pacto no esperamos un Mesías. En el Nuevo Pacto la promesa es vida eterna. Hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Mire por favor, 2 Corintios. Sí, todas las que quiera. Con respecto al capítulo 7 de Romanos, Pablo está hablando de esa ley, de la ley de Moisés. Sí. Lo que pasa es que hay que entender un poco lo que yo mencionaba. El hombre siempre ha sido pecador, producto del pecado que entró por Adán. Lo dice la Escritura, ¿cierto? Que somos pecadores producto de Adán. Pero vemos justamente que Dios se estaba manifestando de cierta manera a los patriarcas, a los hombres del Antiguo. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él habla de la única manera de que ellos puedan solucionar sus vidas va a ser cuando venga el Mesías. Y va a ser crucificado en la cruz y va justamente a destruir al príncipe de las tinieblas que tenía el control sobre la tierra. Así lo dice Génesis 3:15, aunque está escondido, es la primera profecía de Jesucristo como tal. Y vemos justamente que llega un periodo donde se está viviendo simplemente a través de donde Dios manifestándose. Y Dios manifestándose, y el otro día conté un poquito de eso, que la manifestación de Dios era muy directa en aquel tiempo. Se conectaba con algunos hombres. Después mejoró un poquito más porque se conectó con una tribu. Pero el pueblo todavía seguía desconectado de Dios, aunque lo buscaban, lo adoraban, porque el deseo de Dios siempre ha sido habitar entre nosotros. El tabernáculo fue hecho para habitar entre nosotros, inclusive cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, baja Dios en la Nueva Jerusalén, porque siempre ha querido habitar entre nosotros. Es el deseo de estar con sus hijos. Pero ese periodo que estamos viviendo ahí, el hombre se justificaba simplemente en creer en un Mesías. Y el otro día, no sé si lo mencioné, creo que aquí lo mencioné. Acuérdese que la gente antes de Moisés desconocía mucho de quién era Jehová, quién era Dios. Y lo vimos justamente con Moisés cuando, y lo mencioné si fue en un culto, yo dije, Moisés cuando sube al monte y ve una llama ardiente sobre la zarza, ¿se acuerda? Y Dios se manifiesta. Vemos que Moisés también se sube por el chorro y quiere ver la gloria. Ustedes saben esa historia. Y él quiere un poquito de ver lo que Dios es y queda su cara iluminada y todo. Pero ahí hace una frase y que dice, y cuando el pueblo me pregunte quién eres, ¿qué le voy a decir que tú eres? Porque había un desconocimiento de muchas cosas en el primer periodo de los hombres. Había muchas cosas también que Dios permitió, vino el diluvio, hay varias cosas dentro del Pentateuco, de las primeras cosas del libro de Génesis en especial, hasta que vino el Pentateuco con Moisés. El primero que escribe y nos deja escrito lo que estaba aconteciendo antes y lo que estaba aconteciendo en ese momento fue Moisés. Moisés no conoció a Adán, pero la palabra de Dios dice que se fue pasando de boca en boca porque el primer idioma o los idiomas que estaban manejándose en aquel tiempo eran idiomas solamente de tradición oral, no había escritura. Lo mencioné el otro día en un culto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, hasta que llega Moisés cuando Dios habla, porque Dios ve, dice el libro de Éxodo que Dios ve al pueblo lo que estaba sufriendo. Y escoge figurativamente, no simbólicamente, a un Salvador. Porque siempre Dios ha obrado de esa manera con el pueblo de Israel para hacernos ver a nosotros, porque el pueblo de Israel iba a ser el gran predicador, pero nunca fueron los grandes predicadores. Y Jesús se manifiesta o se representa en Moisés. Una persona vino a salvar al pueblo. ¿Me doy a entender? Y Jesús hizo lo mismo. Una persona vino. Cuando vemos a Abraham y sacrificando a su hijo Isaac, simbolizando a Dios, sacrificando a su hijo Jesucristo, todo simbolismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aparece mandamiento.
Y encontramos justamente los mandamientos donde se establecieron y muchos de nosotros escuchamos hablar de los 10 mandamientos. Pero lo que podemos ver en total que son 613 mandamientos en un grupo de los no harás y un grupo de los de harás. Esa es la diferencia de los mandamientos. Y se empezó a regir y Dios estableció leyes dentro del pueblo de Israel que tenían que regir. Habían leyes morales y habían leyes ceremoniales. Las leyes morales no se han eliminado. Cuando Cristo vino, las vino a fortalecer. El que no matarás. Y alguien dijo, yo no he matado a nadie, pero si estás enojado con tu hermano, serás culpado de juicio, como un homicida. Entonces la ley que ellos decían, no, yo no he matado a nadie, no. En Cristo, en la nueva naturaleza, es más profunda. La ley siempre va a estar y siempre va a estar sobre la tierra, pero la ley vino para decirle al hombre que eran tan pecadores que cumpliendo la ley nadie se podía salvar, excepto que viniera un Salvador que sí pudiera cumplir la ley. ¿Me doy a entender? Si yo voy a ser salvo por la ley, tenía que alguien tomar mi posición y sustituirme. Como yo no podía, vino uno que cumplió todo lo que la ley establecía. ¿Quién fue? Jesucristo. Y él tomó mi posición. Pero siempre la salvación desde el día 1 ha sido por gracia. Desde el día 1, mi hermano, que no le digan ahí que en el Antiguo Testamento eran salvos por mantener la ley. No, la salvación siempre ha sido por gracia, porque es un don inmerecido. Pero la ley venía a decirle al hombre que necesitaban creer en el Mesías. Hoy día necesitamos nuevamente decirle a la gente que tiene que creer en Cristo para obtener vida eterna. En el Antiguo Testamento se le decía, crean en el Mesías, porque algún día Él va a venir. Pero todavía no estaba el ofrecimiento de la eternidad. Eso llegó justamente con Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, muchos de ustedes se saben este texto, ¿cierto? Todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Así que si tú te das cuenta, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Por eso mucha gente hoy día, y Satanás es tan astuto que nos convence y nos trata de convencer de que yo sigo todavía siendo un esclavo al pecado. Por eso entiende este pasaje que yo sé y nosotros mucho lo hemos ocupado, Romanos 7. ¿Ha escuchado usted esta frase que está en Romanos 7? Cuando usted le está explicando a alguien, le dice, pero ¿no viste el apóstol Pablo que cuando quería hacer algo no lo hacía y cuando debía hacer algo no lo hacía? ¿Ubica ese texto? ¿Dónde está? Está en Romanos 7. ¿Y cuál es el tema en Romanos 7? El pecado que no tenía solución bajo la ley. Y había un cambio. Entonces, inclusive yo podría, aunque el versículo es verdad y es real y yo lo puedo aplicar a mi naturaleza, porque yo sigo teniendo mi naturaleza carnal. Por eso tengo que morir y ser sepultado para heredar, obviamente, un nuevo cuerpo inmortal. Pasar de corrupción a incorrupción. Pero también podría yo perfectamente aplicar que Pablo está diciendo, cuando antes estaba en la ley, en vez de hacer lo que es correcto, hacían lo incorrecto. Y no está malo tampoco esa aplicación. Porque el apóstol Pablo se está posesionando como él era un miserable y alguien entregado al pecado. Volvamos a Romanos capítulo 7, versículo 15. Si pongan en esta idea, si el apóstol Pablo se está posesionando en el tiempo de la ley, ¿estamos de acuerdo?
según el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Hagamos figurativamente que él se está posicionando como una persona de aquel tiempo en la ley. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, y ahí toma y vuelve a la naturaleza humana. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora pregunta, ¿el apóstol Pablo andaba haciendo maldades? Si nos está enseñando a nosotros, porque yo podría tomar este texto y decir, pero ¿y cómo el apóstol Pablo? Porque hay muchos cristianos que toman malos ejemplos de la Biblia para justificarse. Pero si podemos ver que la palabra de Dios es inspirada, ¿usted cree que Pablo está hablando como ejemplo para que el resto tomáramos como ejemplo que él también se equivocaba y también cometía pecado? No veo eso yo en la palabra de Dios, porque más adelante lo explica y dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora se está justificando. No, por eso el sentido que Pablo está dando diciendo, no, es que yo no fui, fue el pecado que mora en mí. ¿Que sería fácil? Y hay muchos creyentes que sabe que tiene ese concepto en su vida. No, pero es que yo soy pecador, por eso digo garabatos. Por eso es que soy pecador, por eso de vez en cuando hago cosas incorrectas. Pablo no está tomando como una justificación su naturaleza para hacer las cosas. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito, ¿en qué cosa? En la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la ley del pecado? Dos miradas. Por eso le voy a poner la perspectiva de Pablo. Su carne y su posición en la ley del Antiguo Testamento como ejemplo. Porque a través de la ley del Antiguo Testamento, simplemente toda persona que iba bajo la ley del Antiguo Testamento, lamentablemente no había forma de salir del pecado. ¿Podía poner toda su fe en el Mesías? Sí. Pero mientras el Mesías no viniera, seguían bajo y amarrados a la esclavitud del pecado. ¿Y nosotros? En nosotros cambió esa figura. En nosotros, en Cristo Jesús, cambió la figura, porque hoy día nosotros sí mantenemos una naturaleza del hombre pecaminosa, pero tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy día mi naturaleza en Cristo debe posesionarse, y es lo que está diciendo Pablo, sobre la antigua naturaleza. Por eso depende, cuando usted dice, yo soy un miserable, deberíamos agregar, ¿en qué área? ¿En qué carne? ¿En qué naturaleza? Versículo, ¿dónde me quedé? 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mírelo, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es interesante que cuando leemos ese texto, que él está hablando acerca de esta miseria que él estaba viviendo, primero hay que entender el contexto del pasaje, pero ¿sabe qué? Salta de capítulo 7, hablando de la miseria del hombre,
y cae el capítulo 8. ¿Qué está diciendo en el capítulo 7? ¿Que era miserable? ¿Que estaba entregado al pecado? ¿Que lo que no debía hacer eso hacía? Pero ¿qué pasa en el capítulo 8? Hay un giro. A todo el contexto del capítulo 7 hay un giro. Versículo 1 del capítulo 8. ¿Está conmigo? Dice, ahora, ¿cuándo? En Cristo, ahora. Lo está posesionando ahora. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y retoma un poquito del tema del capítulo anterior y dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ¿qué cosa da? Da vida en Cristo Jesús. Me ha librado, ¿qué cosa? Pero que no estaba entregado a la ley del pecado en el 7. Cambia la figura. La ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿para qué? Para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso, mi hermano, esto es lo que yo creo. ¿Por qué hay tanto cristiano que se siente un miserable? Porque Cristo condenó lo miserable en nosotros. No lo condené yo por mis obras, por mis acciones. Lo condenó Cristo. Y versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, no andamos. Lo pone en tiempo presente, con aplicación en el momento, no andamos conforme a la carne. Y aquí hago la pregunta, entonces el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿en qué andaba? Si él no andaba conforme a la carne, ¿por qué él está haciendo una mirada tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo? Dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿Pablo era un hombre carnal o era un hombre espiritual? ¿Se da cuenta cómo él, en el versículo 4 en especial del capítulo 8, da un énfasis que era un hombre que se movía constantemente en el espíritu, aunque en su naturaleza carnal siempre iba a haber una lucha? Pero él no era alguien que vivía bajo, por si acaso, y andaba viviendo constantemente en su naturaleza carnal. Él tenía una nueva identidad. Y eso sucedió, mi hermano, cuando vino el libertador hace muchísimos años atrás. Por eso hoy día nosotros estamos llamados a, por si acaso, a entender que yo personalmente me considero no un miserable. Yo me considero un hijo de Dios, que Él me hizo libre. Y mire, por favor, otro texto para apoyar aquello, en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. Recuerde, por si acaso, en Romanos 8, en especial, por si acaso, los versículos, los 4 primeros versículos, habla de nuestra posición en Cristo Jesús. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 1, en especial el libro de Gálatas, su contexto en general, sabe también que habla mucho de la ley. Pero en el versículo 1 de Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué dice? Y no estéis otra vez sujetos. Entonces, si Cristo nos hizo libres, es lo que yo lo comparo con Romanos, ¿yo me puedo hacer sujeto al yugo de la esclavitud?
en esencia no puedo, porque tengo mi nueva naturaleza en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando Satanás me mete en la mente de que a lo mejor hay cosas que yo he hecho que no son dignas del perdón? Es sujetarme otra vez al yugo. Cuando me siento culpable y creo que Dios no es suficiente para mí porque soy tan sucio para Él, en forma mental me estoy posicionando y estoy sujetándome al yugo. Hay muchos cristianos que a veces ni siquiera quiere tomar la Santa Cena porque se considera indigno delante de Dios. Déjame decirte que es volver a estar en el yugo. Por eso el apóstol Pablo dice, no estéis otra vez tú, pero nuestra posición en Cristo nunca va a estar. Sucede solamente en nuestra mente. Porque Satanás justamente, y nos dice Efesios 6, que tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder resistir los pensamientos de Satanás en nuestra vida. Hoy día, lamentablemente, hay mucha gente que está sometida al yugo de la esclavitud y simplemente sabiendo de que son libres. Hoy día gente se somete a los pensamientos de Satanás, siendo de que su naturaleza es nueva en Cristo Jesús. En Efesios, por favor, Efesios 2. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a leer del capítulo 2, del 1 al 5. Lo leímos hace un momento, pero mire, leamos completo hacia abajo y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dese cuenta los tiempos verbales. Hay que posicionarse en los tiempos verbales. En cuando anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos. ¿Y hoy día en qué vivimos? En los deseos de Dios, en la verdad, en su palabra. Y Pablo está diciendo justamente, vivían tiempo pasado en los deseos, tenemos una nueva naturaleza. Antes de Cristo no se podía estar en esa nueva naturaleza. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿cómo éramos? Éramos. Nos dice, seguimos siendo, porque Él está afianzando la nueva posición en Cristo Jesús. Éramos. Por eso, métase en su mente que no hay ninguna condenación en usted. Y no puede decir, o no puede creer, o no puede pensar como hijo de Dios que su naturaleza carnal se posesiona sobre la nueva identidad en Cristo Jesús. Tiene que convencerse de que su nueva identidad está sobre esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice, versículo 4, porque no nosotros, Él, que es rico en misericordia, lo vimos en la mañana, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿se acuerda lo que decía Pablo en capítulo 7 de Romanos? Nos dio vida juntamente con Cristo y maravillosamente, por gracia, soy salvo. Por gracia. No hay otra manera que no sea a través de Jesucristo. Solamente, lamentablemente, por eso en nuestra mente tenemos que entender que somos libres. Y no porque yo hice algo, sino porque Él lo hizo. Y cuando ocupamos estos términos, como yo les decía que estaba conversando con alguien y me decía, no, es que nosotros somos miserables. Sí, déjeme decirle algo. Fuimos unos miserables, pero ahora opera otra naturaleza en nosotros. Y usted es especial tesoro, es real sacerdocio, es linaje escogido, es nación santa.
Y a veces nos cuesta entender que estas frases a veces se podrían ocupar de muy mala manera para hundir la posición de un cristiano. Esa aplicación para un hijo de Dios, alguien que cree y ha puesto toda su fe en el Señor Jesucristo, tiene que cambiarla de su mente. Porque sabes que gracias a Dios, siempre, siempre gracias a Dios que entregó al Señor Jesucristo, nos ha liberado, y le digo algo, de una situación sumamente atroz que nosotros vivíamos. Y Pablo la hace ver en Efesios. Éramos. ¿Cómo está hablando Pablo? Porque se adueña de su nueva posición, no desconociendo su naturaleza. Porque por algo luchamos y combatimos en nuestro interior, entre la ley del cuerpo, de la carne, y la ley del espíritu. Alguna vez, tiempo atrás, estuvimos muertos, estuvimos entregados al pecado. Hoy día tenemos una nueva naturaleza y eso es producto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso, mi hermano, vamos ahora para ir cerrando en Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 8, por favor. Y Pablo, del capítulo 7, donde se está posesionando antes de la ley, después se posesiona en la ley, en el capítulo 7, y después en el capítulo 8 se posesiona posterior a la ley, cuando viene Cristo, dice versículo 4 que quedamos recién, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí Pablo empieza a explicar algo que tenemos que entenderlo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es lo que es? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿contra qué? A Dios no le gusta que andemos en la carne. Y son cosas que Dios quiere que nos convenzamos que no estamos, por si acaso, no tenemos que entregarnos a eso. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero mire lo que dice. ¿Se acuerda cuando yo le dije, cuando gente se justifica que su carne lo hace pecar o su carne lo hace llevar a hacer cosas incorrectas y se justifican? No se olvide que si usted tiene claro su posición en Cristo Jesús, usted va a dar una buena batalla. Va a pelearla, va a batallarla. Y puede que en algún round lo manden al piso. Pero al final del día usted es el ganador. Y es porque Cristo mora en nosotros. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, mire lo que dijo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que cambia todo? ¿Y qué es lo que nos hace ganador a la carne? Por eso nadie que no conozca a Cristo como su Salvador no puede ganarle a la carne. Y si no puede ganarle a la carne, está condenado en la carne. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dijo? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, el cuerpo está muerto a causa de él, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y eso es maravilloso, porque mi carne, ¿tengo la naturaleza pecaminosa en mi carne? ¿Amén? ¿Usted igual? Mi carne me empuja a hacer lo malo. ¿Pero qué dice? Pero el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos
¿Qué dice? Que mora en nosotros nos ayuda. Por eso, mi hermano, tiene que entender que si yo dejo que el Espíritu Santo tome control de mí, siempre le vamos a ganar a la carne. Por eso nunca, Pablo nunca te pone en la condición, por eso dice, vosotros erais, porque si tienes a Cristo y dejas que Cristo controle tu vida, nunca vas a caer en esa posición, pero como dije hace un momento, van a haber luchas. Así que versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, hacer morir. Tú tienes que encargarte de eliminar esa carne que mora en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ya cerrando, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. ¿Se acuerda de la mañana? Que tenemos hoy día la fortaleza y no solamente tenemos a Dios Padre, tenemos a un Padre tan cercano como decirle Abba Padre, el cual nos ayuda. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Puede entender entonces, mi hermano, estas dos figuras que el apóstol Pablo nos presenta en capítulo 7 versus capítulo 8? Hermano, no soy miserable. En especial el último texto. Soy coheredero con Cristo. Soy hijo de Dios. Porque nuestro espíritu se posesiona y por el poder del mismo espíritu que levantó a Cristo, se posesiona sobre la carne. Y como pregunta, ¿quién controla hoy tu vida? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿Hay justificación para decir no puedo? La Biblia dice que no hay justificación porque la ley espiritual venció a la ley carnal. Eso quiere decir que tenemos que posesionarnos. Hablando de un ejemplo que lo di el otro día, pero que lo quiero aplicar acá. Cuando Cristo éramos esclavos del pecado, simbólicamente voy a ocupar, me gusta ese ejemplo para otras cosas, pero quiero aplicarlo aquí. Cuando Cristo vino a morir por nosotros y murió en la cruz, dice que el Señor murió por todos, amén. Y el Señor simplemente para mí, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo estaba siendo esclavo. Tú eras esclavo, yo era esclavo, a la carne. Y lo simbolizo que usted estaba preso. Yo estaba preso, tú estabas preso, todos estábamos presos. En Guachalalume, pongámonos aquí, pues somos localistas, amén. Estamos todos presos en Guachalalume. Cristo vino y murió por nosotros. Y Cristo abrió todos los cerrojos y todos los cerrojos y las puertas de Guachalalume. Pero hay algunos que quisieron salir y hay otros que se quisieron quedar. Pero están las puertas abiertas. ¿Me doy a entender? El Señor nos libró, pero hay gente que a pesar de que Dios le dio la libertad, todavía están en esclavitud. ¿Qué hay que hacerles ver? Que Cristo les cambió su naturaleza, que Cristo abrió la puerta y lo único que uno tiene que hacer es salir. Pero hay algunos que se quieren volver a encerrar. Y dale con ir a meterse otra vez. Pablo dijo, pero no te olvides de algo,
está el Espíritu Santo morando en ti, que Él nunca va a perder si tú les das el espacio a Él para que gobierne tu vida. Y si tú le das espacio al Espíritu Santo que obre en tu vida y que seas obediente a la palabra de Dios, aunque tu carne te quiera llevar nuevamente a la celda, el Espíritu te vivifica y te da libertad. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, Señor, gracias Padre por poder mirar, estudiar en esta noche un poquito más esta mirada del apóstol Pablo cuando hablaba acerca de la ley, cuando hablaba de la naturaleza del hombre que estaba condenada. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios que viniste y viniste a salvar al mundo y a nosotros también nos salvaste. Pero aún así batallamos entre nosotros y a veces pensamos que ya no podemos con algunas luchas y no hay forma. Pero en esta noche déjame decirte, hermano, que si eres un creyente, tienes al Espíritu Santo, solamente tienes que posesionarte como hijo de Dios firme, porque hoy día la ley del pecado no gobierna tu vida, es la ley de Cristo. Y realmente somos amados, somos especiales para Dios. Pero como el apóstol Pablo decía, miserable de mí, tal cual éramos unos miserables si no hubiera venido Jesucristo. Pero Cristo vino por nosotros y cambió nuestra miseria y nos posesionó como una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas ahora en el tiempo presente nuevas. Gracias Padre porque a veces nos cuesta entender y a veces podríamos caer en justificaciones absurdas de pensar que mi naturaleza me gobierna. Cristo hizo lo suficiente en la cruz y condenó al príncipe de la potestad del aire y pisoteó su cabeza para que nosotros gozáramos de una libertad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por hacernos ver aquello y saber que somos especiales para ti. Y en especial, como decía un texto, tanto en la mañana como en esta noche, tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Bendice Dios nuestras vidas y gracias por cambiar esa mirada de algunas personas y afirmar la otra, de que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.